sismos son de los fenómenos naturales más poderosos del planeta. La mayoría son imperceptibles, pero otros pueden llegar a ser súper catastróficos. Y si bien pueden ocurrir en cualquier país de forma imprevista, lo cierto es que hay zonas más propensas que otras a sufrir un terremoto de gran magnitud. Y hoy vamos a repasar un poco esas zonas que están constantemente en alerta y son más propensas a un evento de estas magnitudes. Primero que todo tenemos que entender cómo se mide la intensidad de este fenómeno natural. Generalmente se utiliza la escala de Richter, que si bien no tiene límite, la mayoría de sismos oscilan del 1 al 10. Estas escalas se dividen de la siguiente manera. Aquellos sismos que tengan una escala inferior a 2 se les conoce como microsismos. No son perceptibles y ocurren aproximadamente unos 8000 al día en todo el planeta. Los que van desde magnitud 2 a 2.9 son sismos menores. No son perceptibles generalmente y se producen cerca de 1000 al día. Aquellos entre magnitud 3 y 3.9 también son sismos menores, pero la mayoría de las veces son perceptibles, pero rara vez provocan daños. De estos se producen aproximadamente 49.000 al año. Aquellos que van desde magnitud 4 a 4.9 se consideran terremotos ligeros. Provocan el movimiento de objetos dentro de las viviendas, pero rara vez producen daños mayores. De estos se producen aproximadamente 6.200 al año. Los que van de 5 a 5.9 son terremotos moderados y estos pueden causar mayores problemas a edificaciones que sean débiles o con mala calidad de construcción. De estos suelen haber unos 800 al año. De 6 a 6.9 ya son terremotos fuertes que pueden destruir áreas pobladas de hasta 160 kilómetros a la redonda. De estos terremotos hay aproximadamente 120 al año. De 7 a 7.9 se les conoce como terremotos mayores, que pueden causar serios daños en extensas zonas y se producen alrededor de 18 al año. Los de magnitud 8 a 8.9 ya son terremotos catastróficos y pueden causar grandes desastres en zonas de varios cientos de kilómetros a la redonda, y se producen tan solo de 1 a 3 por año. Aquellos que sean de 9 a 9.9 son terremotos épicos, son extremadamente devastadores y se producen entre 1 y 2 cada 20 años. Y finalmente, aquellos que superen la barrera de magnitud 10 serían terremotos apocalípticos, aunque nunca se ha registrado ninguno en la historia. Como les contaba al inicio, son fenómenos que pueden ocurrir en cualquier parte de nuestro planeta, pero es verdad que hay lugares más propensos que otros a sufrir un sismo. Aquí tenemos que hablar de las zonas conocidas como cinturones sísmicos. El más importante es el Cinturón de Fuego. Está ubicado en las costas del Océano Pacífico y es la región sísmica más activa del planeta, ya que aproximadamente el 75% de los sismos ocurren en esta zona. Aunque también tenemos otras zonas como el Cinturón Alpino Himalaya, la Falla del Atlántico Medio, la Falla de San Andrés, entre otros. Así que los países más propensos a sufrir un terremoto de gran magnitud suelen estar dentro de estos cinturones sísmicos. Conociendo esto y los datos históricos de sismos, podemos saber que estos son los países con mayor riesgo. Primero que todo tenemos a Japón. El país se encuentra ubicado en la interacción de 4 placas tectónicas: la placa del Pacífico, la de Filipinas, la euroasiática y la placa norteamericana. Esto ocasiona que el país experimente alrededor de 1500 terremotos por año, de los cuales una importante cantidad suelen ser de gran magnitud. En el pasado, Japón ya ha sufrido grandes terremotos, como fue el caso del gran terremoto de Tohoku en 2011. Ocurrió el 11 de marzo y tuvo una magnitud de 9.1. Además, fue seguido de un tsunami de hasta 40 metros de altura, lo que provocó el desastre nuclear de Fukushima, que ocasionó alrededor de 20.000 muertes. Otro país muy propenso a sufrir grandes sismos es Chile. El país se encuentra en el límite de la placa de Nazca y la placa sudamericana.
una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Esto lleva a que, por ejemplo, en el año 2022 se registraron 7.233 sismos en el país. Chile ha tenido en su historia grandes terremotos, pero seguramente el más conocido sea el terremoto de Valdivia en 1960, que a su vez es el más fuerte registrado en la historia moderna con una magnitud de 9.5. El terremoto provocó tsunamis que afectaron no solo las costas chilenas, sino también otras partes del Pacífico como Hawái, Japón y Filipinas. Además, causó la erupción del volcán Puyehue debido a la actividad sísmica. Se estima que murieron entre 1000 y 6000 personas y muchas más resultaron heridas o desplazadas. Indonesia también es muy propenso a sufrir grandes terremotos, ya que se encuentra en la convergencia de varias placas, incluida la placa indo-australiana, la euroasiática y la placa del Pacífico, lo que genera que el país sea una constante área sísmica. Esto lleva a que ocurran aproximadamente unos 7000 sismos al año en el país. El terremoto más fuerte de Indonesia ocurrió el 26 de diciembre del 2004, conocido como Sumatra Adaman, con una magnitud de 9.1, lo que lo posiciona como uno de los terremotos más fuertes de toda la historia. El terremoto fue tan poderoso que liberó energía equivalente a varias centenas de bombas atómicas. También formó un tsunami que afectó a varios países del Océano Índico, causando la muerte de más de 230.000 personas en 14 países. México también es uno de los países que más sufre de estos fenómenos naturales, ya que se encuentra en la convergencia de la placa de Cocos, la norteamericana y la del Pacífico, lo que lleva a que en el país ocurran entre 15.000 y 30.000 sismos al año. México ha atravesado muchos terremotos significativos en su historia. Uno de ellos fue el que ocurrió el 19 de septiembre de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1 y se estima que tuvo una duración de aproximadamente 4 minutos. El terremoto causó lamentablemente la muerte de miles de personas. Se estima que entre 10.000 y 30.000. El colapso de numerosos edificios y daños importantes en infraestructura fue un evento que cambió para siempre la forma en que el país gestionaba la protección civil y la respuesta ante desastres naturales. Otro país que también tiene mucha actividad sísmica continuamente es Nepal, ya que se encuentra en la zona de colisión entre la placa de la India y la placa euroasiática, lo que genera una actividad sísmica muy intensa en el Himalaya. En Nepal los terremotos de gran magnitud son poco frecuentes, pero cuando ocurren son devastadores debido a la infraestructura geológica y la vulnerabilidad de las edificaciones. El terremoto más fuerte que ha sido registrado en el país ocurrió en 1934, conocido como el terremoto de Bihar, Nepal, que tuvo una magnitud de 8.0 y causó enormes daños en Nepal y en la región de Bihar en India. Aunque también hay que nombrar el terremoto de Nepal del 25 de abril del año 2015. Tuvo una magnitud de 7.8 y fue extremadamente catastrófico, dejando un saldo de casi 9.000 personas fallecidas y miles de heridos. Un país que no tenemos muy presente de que sufra sismos es Estados Unidos, pero en realidad el país es de los territorios más activos sísmicamente y tiene un largo historial de terremotos notables. Y es que de hecho posee el récord del segundo terremoto más fuerte registrado en la historia, con una magnitud de 9.2. Ocurrió en Alaska en 1964 y afectó principalmente a la ciudad de Anchorage, causando grandes daños materiales. Afortunadamente, debido a la baja densidad de población en la zona afectada, el número de fallecidos fue de 131 personas, un número relativamente bajo para la gran magnitud del terremoto. Además, hay que recordar que en California se encuentra la falla de San Andrés, una de las fallas geológicas más famosas del mundo. La falla en el pasado ha sido responsable de grandes terremotos como el terremoto de San Francisco en 1906, que tuvo
una magnitud de nada más y nada menos que 7.9. La zona está bajo constante alerta, ya que los sismólogos advierten sobre la posibilidad de un gran terremoto conocido popularmente como The Big One, que podría ocurrir en el futuro debido a la acumulación de tensión en esta falla. Y esto han sido algunos de los países donde suelen haber mayor actividad sísmica. Esto los convierte en grandes candidatos para futuros fenómenos naturales. Así que si eres una persona que le teme mucho a los sismos, ya sabes qué países puedes tachar de tu lista de lugares ideales para vivir. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te recuerdo que me ayudarías un montón si dejas un buen like y te suscribes a Mundo en Detalle para no perderte de próximos videos.